Ser desarrollador web es una de las carreras mejor pagadas y de más rápido aprendizaje en nuestra industria, porque al vivir una transformación digital, todas las compañías de nuestra industria y de otras industrias, todos necesitan un desarrollador web en sus vidas. Este es ese momento especial y mágico donde si te quieres sentir que era ser popular en la escuela, lo que tienes que hacer es ser desarrollador web. Eso es todo. No necesariamente es la que más paga, aunque si te vuelves muy pro, definitivamente es de las que mejor paga, pero sí es de la que más demanda tiene y también la que requiere menos tiempo. Ser backend developer no es tan fácil, porque ser backend developer requiere conocer cosas muy especiales. Ser frontend developer no es que sea fácil, pero es un poquito más suave, y aún así no es nada suave. El mundo solía ser muy sencillo, el mundo se veía así, como ustedes lo ven acá. El mundo era HTML, CSS y JavaScript. Hoy el mundo es mucho más complejo y hoy les quiero hablar de cuáles son esas cosas fundamentales que necesitan para ser desarrolladores web. Arranquemos porque esto sigue siendo verdad. HTML es un lenguaje no de programación, sino de marcado de información. Es el lenguaje que declara la información de tu sitio web, pero no declara el diseño y no declara la interactividad, solo la información. El diseño lo declara CSS, hojas de estilo en cascada, y lo declara con un lenguaje distinto HTML, y la programación la declara JavaScript, y JavaScript también lo hace con un lenguaje distinto de programación que HTML y que CSS. Tienen componentes similares pero son distintos, y aquí es donde empiezan las dudas. Cuando uno arranca uno no entiende por qué no hicieron todo de la misma forma, y la verdad es que no es que no tengas razón, idealmente deberíamos haber hecho todo de la misma forma. Lo que pasa es que la web ha sido un entorno caótico en su evolución. En el pasado nosotros teníamos que sufrir con algo terrible que conocíamos por allá como Internet Explorer o IE. Ustedes ya no tienen que sufrir con esto, pero Internet Explorer fue una de las cosas más dolorosas de nuestra historia. Internet Explorer era el navegador por defecto de Microsoft que básicamente dominaba la declaración de estándares en la web. Lo que es Internet Explorer es lo que hacíamos todos. No había un sistema de estándares correcto e Internet Explorer quería matar a los otros navegadores como Netscape Navigator, Mosaic en la época, etc. Luego llegó Mozilla Foundation, que es un spin-off de Netscape, y creó Firefox, que es el que usamos el día de hoy. Firefox fue el primer navegador open source que realmente empezó a estandarizar y a forzar una forma normal de crear este código, porque era completamente posible que el mismo código en HTML, CSS y JavaScript se viera distinto y corriera distinto dependiendo del navegador donde lo ejecutabas. Luego llegó Google con Chrome, que consolidó los esfuerzos de Firefox, y ahora vivimos en un mundo que es básicamente Chrome First o Chrome de primeras. También obviamente Safari de Apple, que en el pasado usaba el mismo sistema por debajo que usaba Google Chrome, pero ahora se separaron. Y por último tenemos un mundo aún más complejo, que es el mundo móvil. Y una cosa es el mundo móvil y otra cosa es el mundo de escritorio, pero la web sigue siendo la misma. Se usa HTML para la información, CSS para el diseño y JavaScript para el código. Y aquí arrancamos con una serie de conceptos. Uno de esos conceptos que ustedes escucharán es el concepto de frontend y backend, o front y backend. ¿Qué es frontend y qué es backend y por qué tengo que hacer dos? Es muy sencillo. Frontend es todo lo que corre en tu navegador, es lo que corre en el sitio web, es lo que visualmente se ve. Y backend es lo que corre en el servidor, es lo que está en internet, lo que no se ve. Por ejemplo, la contraseña de tu cuenta de usuario nunca debería estar en el frontend, siempre debería estar en el backend. Lo que hace el frontend es que cuando tú escribes tu nombre de usuario y contraseña, se lo manda a un servidor y el servidor no le dice al frontend, esta es la contraseña de la persona para que lo compare, sino que el servidor es el que hace la comparación y le dice al frontend, sí, todo bien, pero siempre se mantienen separados y secretos, porque todo el frontend lo puede leer cualquier persona y puede ver el código fuente, y no hay forma de evadir esto. Y yo sé que las personas que son muy avanzadas y están viendo esto van a decir, claro que hay formas, existen los ofuscadores y bla bla bla, y eso es mentira. No hay una forma real de esconder el código que corre en frontend, porque la gente lo tiene que ver. La forma en la que nosotros organizamos tener seguridad y al mismo tiempo poder correr código en nuestros dispositivos es teniendo frontend, que es entre comillas inseguro, simplemente abierto, y backend, que sí es seguro. Entonces, ¿qué es PHP? PHP es el tipo de lenguajes que va 100% en el backend, y lo mismo Ruby con Ruby on Rails, Python con Django, Node.js, que es un JavaScript que corre en el backend, etc. ¿Y qué es frontend? Frontend es los tres lenguajes de los que hablamos hace un minuto: HTML, CSS y JavaScript. Si corre en un navegador es frontend, y si no corre en un navegador depende, pero en general probablemente sea backend. Y luego vienen muchas otras cosas más, pero enfoquémonos primero que todo en HTML. HTML, ustedes van a notar que cuando lo escriben se usan menor que y mayor que, y es un lenguaje de etiquetas. Las etiquetas pueden tener múltiples cosas. Pueden tener, por ejemplo, tags, y si nosotros vamos a hablar de un tag, los tags son, por ejemplo, que alguien escriba P, uno escribe un párrafo y uno cierra la P. Eso es un tag. Es una etiqueta porque define un comportamiento. La P, por ejemplo, es un párrafo, body es el cuerpo de cualquier cosa que ustedes estén haciendo, span es un área de texto, IMG es una imagen, entonces eso lo podemos colocar por acá con la etiqueta IMG. Y
La etiqueta IMG tiene una cosa que se llama SRC y aquí adentro va la URL donde se coloca la imagen. Y esto es importante porque resulta que este SRC es lo que nosotros conocemos como un atributo. Y esos atributos son básicamente formas de configurar la etiqueta. Y esto de acá, lo que va entre comillas, es el valor del atributo, lo que nosotros colocamos dentro del atributo. Entonces SRC significa source de la imagen y lo que va dentro es la URL. Luego obviamente tenemos los links y los links son por ejemplo a href y esto es básicamente generar un hipervínculo de una página a otra. Esta es la base de cómo funciona la web. Y por último tenemos tablas, que si ustedes hablan con cualquier veterano de la web y cuando le mencionan etiquetas como TD o TR o table, se va a empezar a dar como un montón de escalofríos. Esto es porque en el pasado distante, antes de la existencia de estandarización de CSS, la única forma de crear diseños era con tablas y nosotros tenemos que estructurar todo como una tabla a la que le poníamos fondos. Por ejemplo, para hacer una caja con bordes redondeados tenemos que crear algo por el estilo. Observen esta cosa loca. Internamente, si yo quería crear una tabla con bordes redondeados, por ejemplo, digamos que yo quería crear por acá esto con bordes redondeados y esto con bordes redondeados y esto con bordes redondeados y tal. Y aquí quería colocar una imagen de una carita feliz. Internamente, la forma en la que esto funcionaba era así. Este borde redondeado, este borde redondeado, este borde redondeado, este borde redondeado eran en una tabla. Este borde de acá era en otra tabla, esto es otra tabla, esto era otra tabla, esto era otra tabla y así funcionaba. Entonces la tabla tenía 1, 2 y 3 columnas, 1, 2 y 3 filas. Y en este pedazo nosotros colocábamos la curva de la imagen, en este pedazo colocábamos la parte recta que se repetía y lo mismo alrededor. Es un dolor impresionante hacer eso, donde ahora no tenemos ya que hacer eso. Ahora si yo quiero crear una tabla, simplemente elijo algo que sea una caja y le pongo una cosa llamada border-radius 2.10px. Punto y coma. ¿Y esto qué es? Esto es CSS. Eso significa que no va en HTML. Así que vamos a borrar todo esto. CSS es como se define el diseño y no va en HTML. Por eso las tablas generan tanto dolor del pasado, porque iban en HTML. Y es que en serio, imagínense eso. Qué dolor tan impresionante tener el diseño en HTML en vez de CSS. Entonces, a mediados de la primera década de este siglo XXI, múltiples organismos de estándares se reunieron y varios profesionales y dijeron, no más. HTML solamente va a servir para definir el diseño, pero va a ser definir la información, pero va a ser agnóstico del diseño. CSS es donde va a ir el diseño. Así que esto es HTML. En HTML hay otro par de componentes que son importantes de mencionar. Uno de ellos son los formularios, que son los componentes interactivos. Nosotros definimos eso en HTML. Una caja de texto, un menú desplegable, un botón de radio, un checkbox, que son los que tienen el check de verificación, entre muchos otros tipos de cajas, y los botones. Eso nosotros lo colocamos sin diseño y luego con CSS le podemos dar estilos. Así funciona cuando ustedes mandan un tweet en Twitter. Así funciona cuando ustedes hacen login en un sitio web, etcétera, etcétera. Y lo otro es la definición muy importante en el mundo de CSS de qué es una caja, box, y qué no es una caja, not a box. Y esto es importante por la siguiente razón. Resulta que nosotros cuando hacemos diseño en HTML nos enfrentamos a este mundo. Digamos que yo tengo una caja P, un párrafo. Un párrafo dentro del diseño de HTML sería una caja entera. Imaginen que este es el tamaño límite de mi navegador y aquí yo coloco el texto que yo quiera. Pero digamos que yo tengo una imagen, entonces tengo esa imagen y la imagen por sí misma no es una caja. ¿Qué es lo que define una caja? Que siempre hace un salto de línea y la imagen no hace un salto de línea, entonces el próximo elemento que yo coloque, por ejemplo un texto, puede ir justo aquí al lado, entonces ya no es una caja. Y esto digamos que es un span, donde esto de acá es una P o una etiqueta de párrafo. Y si yo coloco un div, si yo coloco el div acá, eso no va a pasar. Si yo coloco el div ahí, lo que realmente va a pasar es que va a saltar a este lado. Y esos saltos de línea ocurren automáticamente. Y aquí es donde la gente empieza a tener mucho dolor de tratar de entender cómo funciona la diagramación en HTML, qué es una caja y qué no es una caja. Afortunadamente nosotros podemos redefinir qué se comporta como caja y qué no a través de CSS. Y otra cosa que podemos hacer es definir si esto va en columnas o si esta cosa flota para la izquierda, etc. Eso lo hacemos 100% con CSS y definitivamente no deberíamos hacerlo para nada con HTML. La razón por la que no se hace con HTML es porque HTML debería ser agnóstico del diseño. ¿Por qué? Una cosa es una pantalla de laptop donde yo tengo mi diseño que tiene el navegador por acá y que tiene una columna y que tiene esta otra y aquí hay un botón, y otra cosa es un navegador móvil donde yo tengo solamente este menú y tengo este componente de acá, lo coloco aquí de primeras y el otro por debajo. Esto es una cosa que se llama responsive design, y responsive design no es para nada HTML. Responsive design es completamente CSS y ese CSS es el que me ajusta el diseño. Entonces, ahora que entendimos cuáles son las bases de HTML, vamos con cuáles son las bases
interfaces de CSS. El HTML corre en cualquier navegador, por cierto. Y antes de pasar con CSS, quiero recordarles, ¿ustedes no les ha pasado, si han hecho código, que se les olvida cerrar una etiqueta y el sitio web de todas formas funciona? ¿No les ha pasado que no cierran un atributo o el atributo no lo ponen con comillas y de todas formas funciona? Eso es debido a lo que les mencioné hace un rato. Eso es debido a Internet Explorer. Resulta que Internet Explorer era realmente lo peor, pero lo peor es lo peor. Internet Explorer era tan malo, era más malo que Hitler, que Internet Explorer rompía constantemente los estándares. Cuando eso pasó, los motores nuevos, Google Chrome, Firefox, Safari, decidieron crear sistemas que fueran a prueba de fallos, que no importaba que nosotros rompiéramos el código, hiciera su mejor esfuerzo por mostrar lo que el desarrollador quería mostrar, por lo menos por interpretar qué significaba eso. Esa sensibilidad al fallo, para tratar de ser amigable con los desarrolladores, hizo que la transición fuera un poquito menos dolorosa, hizo que todos estos sitios rotos de la época de Internet Explorer se empezaran a ver bien poco a poco en Google Chrome, hasta que eventualmente nosotros ya no pensamos más en Internet Explorer. Este navegador ya no existe. Ahora Microsoft, su navegador se llama Edge y es bastante bueno comparado con lo que había en el pasado. La razón por la que le cambiaron el nombre es porque Microsoft mismo es consciente de la agonía que era Internet Explorer en su época y cómo ahora no tenemos que sufrir con ello. Ya que tenemos eso claro, hablemos de CSS. CSS y JavaScript no son como HTML. Si ustedes cometen un solo fallo en CSS, todo falla. Si ustedes cometen un solo fallo en JavaScript, todo falla. No a un nivel extremo, depende del tipo de fallo, pero las cosas fallan y dejan de funcionar. Dejan de tener esa facilidad interactiva. Así que tenemos que tener mucho cuidado en nuestra sintaxis, en la forma en la que nosotros escribimos código en CSS. Pero antes de hablar de CSS, quiero hablarles de cuáles son las herramientas que normalmente apoyan a CSS. La primera herramienta, por supuesto, es Photoshop. Ustedes tienen que saber usar Photoshop casi siempre cuando trabajan en un equipo de diseño para poder implementar CSS, porque los diseñadores usan mucho Photoshop. Otra herramienta que es muy popular y que es importante aprender a usar es Illustrator. E Illustrator también les va a ayudar muchísimo a entender CSS. Y la última herramienta que creo yo que se está volviendo muy popular últimamente, casi siempre la vemos en startups y en empresas innovadoras, pero ahora empresas más normalitas la están usando, es una herramienta que se llama Sketch, que tiene un iconito como de un diamante. Sketch es increíble. Yo amo Sketch. Sketch es como si hubiéramos hecho Photoshop desde cero, pero solamente pensado en diseño de interfaces. Cuando ustedes son programadores o desarrolladores web, necesitan saber lo mínimo de estas herramientas para poder interactuar con el diseño. Hay una frase que usa una diseñadora del equipo de Platzi que yo cargo mucho en el corazón, y es que el buen diseñador sabe maquetar. Esa palabra maquetar, ¿qué significa? Maquetar normalmente es la combinación de estas dos cosas, la combinación de HTML y CSS para convertir un diseño creado en Illustrator, Sketch o Photoshop en código que visualmente se vea bien. No es obligatorio saber maquetar para ser diseñador, pero te hace mucho mejor diseñador y va a ser más fácil crearlo. Porque este es el problema. Yo puedo crear un diseño súper loco. Imaginen que esto que yo estoy dibujando en este momento, digamos solamente este pedazo, fuera a ser un sitio web. Se puede. Algunas de estas cosas son texto, otras son imágenes, yo lo puedo estructurar, pero entonces yo tendría que empezar a pensar de la siguiente manera. Observen lo que yo tendría que empezar a pensar. Ok, esto de acá es una caja, y esto es otra caja, y esto es otra caja, y esto es otra caja. Aquí voy a tener 3 columnas, y aquí voy a tener unas imágenes, y aquí tengo que tener texto, y esto lo voy a colocar coloreado. Y entonces empiezo a sufrir un poquito, porque no necesariamente yo planeé mi diseño de esa manera. Y ese es el verdadero problema de un diseñador que no sabe código. Que si sabes código, sabes cuáles son las limitantes que tiene un programador y puedes hacer tu código infinitamente mucho mejor. Resulta que hay una herramienta mágica y fantástica de unos amigos míos de Turquía que se llama Zeplin. Vamos a escribirla por acá. Zeplin. Zeplin con Z. Es una herramienta que agarra todo esto y lo convierte en pedacitos de CSS y pedacitos de HTML. Porque cuando yo, por ejemplo, creo un fondo hermoso para colocarlo en mi sitio web, no necesito descargar ese fondo como imagen y luego ponerlo. A veces necesito solamente un pedazo, si es un degradado, y que luego el código lo repita. O qué pasa cuando yo tengo que usar 200 iconos, porque tengo que colocar múltiples iconos y eso es una petición al servidor cada vez. Sería mucho mejor tener una sola imagen con esos iconos y con código en CSS ir cortando los pedacitos y mostrar solo el que me sirve para que cargue una sola vez mucho más rápido. Eso es una técnica que se llama sprites y todo eso empieza a estar en CSS. Pero antes de irnos a la profundidad de qué implica CSS, quiero hablarles de lo básico de CSS. CSS tiene selectores, declaraciones, propiedades y valores. Esto es básicamente la forma en la que nosotros asignamos diferentes elementos de código a CSS. Entonces imaginen que yo tengo una caja que es el header. Si volvemos aquí a nuestro diseño, esta caja de arriba yo le puedo colocar un atributo llamado ID donde escribo header.
Es muy similar al atributo src que nosotros pusimos arriba. Este es el header, ¿cierto? Y de acuerdo a esto, el header tiene un fondo rojo, ¿cierto? Entonces, gracias a lo que yo acabo de hacer, a que yo le puse header background red, de repente en el diseño, esa caja y solamente esa caja van a ser rojas. Y con eso tenemos el header completamente rojo. Quiero que vean lo que yo hice. Miren, hash significa un ID dentro de HTML. No se preocupen, esto no es un curso, esto es simplemente una aproximación. El curso de desarrollo web, al que pueden entrar ya mismo dándole clic acá arriba, que es un curso de desarrollo web desde cero, les enseño esto mucho mejor. Esto es solamente la idea. Esto es el hash, indica que estoy hablándole a una etiqueta HTML. El nombre es header, yo le hubiera podido poner Oscar y me funciona exactamente igual, o Fredito, pero yo le coloco header. Aunque no lo parezca, esto es abrir llaves y esto es cerrar llaves. Eso significa que el código que está entre estas dos llaves es un bloque de código. Aquí tengo la propiedad llamada background, que es el color. También tengo una propiedad que solamente habla de color, que es background-color. 2 puntos es para indicar que sigue y luego el valor. El valor puede ser un hexadecimal. No sé si han visto número FF0000, eso es rojo. Número 00FF00, eso es verde. Y así, el curso lo enseña mejor. Y un punto y coma para terminar el código. Esto es cada uno. Esto es básicamente el valor, el atributo, la propiedad, la declaración, y esto es lo que compone CSS. Yo puedo manipular colores, agregar imágenes, mover el layout, estructurar cosas, etc. En el pasado, CSS era muy difícil porque se movía de una manera distinta dependiendo del navegador en el que yo estaba, y era impresionantemente duro. Ustedes crearon un diseño y tenían que probarlo y reprobarlo y reprobarlo y reprobarlo, y era posible que no funcionara en el 100% de los lugares donde ustedes esperaban que funcionara. Ahora CSS es muy predecible. CSS también ha tenido muchas innovaciones. Una de ellas es una cosa llamada Flexbox y otra es una cosa llamada Grid Systems. Los Grid Systems o sistemas de grillas es básicamente convertir una pantalla en una serie de columnas y poder ajustar los componentes dentro de esas columnas para que el diseño se vea bien, incluyendo las columnas de márgenes. Y Flexbox es la capacidad de decir esto va al 30%, esto va al 70% y es una columna, etc. Es lo que antes requería tablas y ahora se ajusta normal. La magia de todo esto es que cuando lo pasamos a un navegador móvil, todo se autoajusta y no hay ningún problema. Sin importar dónde yo esté, yo lo puedo modificar. Y ese autoajuste especial, eso que yo pueda mover del mismo diseño, cambiando las posiciones, es lo que nosotros conocemos como Media Queries. Un Media Query es que yo pueda colocarle un código de CSS a una cosa, digamos a cuando el navegador es móvil, o cuando es un iPad, o cuando está volteado a la derecha o a la izquierda, o cuando está en impresión. Eso significa que depende de la pantalla del dispositivo donde corra mi sitio web, se va a ver un diseño distinto. Y los Media Queries se conocen más por su nombre de Marvel Comics, y es Responsive Design o diseño responsive. Es muy difícil de traducir. Yo me niego a decirle diseño responsivo. Creo que son básicamente psicópatas los que traducen responsive como responsivo. No importa. Los quiero mucho. Ustedes saben que les digo psicópatas es por cariño, ¿verdad? Pero lo importante es que Responsive Design es el nombre teóricamente oficial de esta técnica y se puede combinar con Flexbox, con Grid Systems a través del sistema de Media Queries. Hay un mundo gigante aquí afuera. Hay algo nuevo, novedoso e increíble que sobre todo nos lo trajo React.js, del cual les voy a hablar en un rato, que se llaman componentes reactivos. Y los componentes reactivos son una cosa muy loca, porque los componentes reactivos son básicamente aislar el sitio web en pedacitos interactivos. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes tienen la caja donde ustedes generan comentarios en Facebook, ¿cierto? Esa caja y la caja de comentarios, los desarrolladores de Facebook la tratan como si fuera un sitio web independiente, que tiene reglas para comunicarse con el resto del sitio web y lo pueden insertar en cualquier lado. A veces lo insertan en lugares distintos y funciona. Si ustedes están viendo Platzi Live en este momento, al lado derecho, en vivo, recuerden que Platzi Live es todos los jueves a las 10 de la noche de España, 3 de la tarde en México y donde caiga el resto del mundo. Si ustedes están viendo el chat de aquí a la derecha, van a ver que tenemos un sistema para responder, que tenemos comentarios, que tenemos avatares. Ese sistema lo pueden ver en otros lugares de la plataforma porque es un componente. Y ese componente tiene su propio HTML, su propio CSS y su propio JavaScript. Y sus propias formas de comunicarse con el resto del sitio web. Esa aislación se llama componentes reactivos. Y al principio la gente fue muy reactiva a aceptarlo. Porque a nosotros nos habían enseñado que HTML iba en un archivo, CSS en otro y JavaScript en otro. Y de repente lo combinamos, sigue estando separado, pero ahora está pegado. ¿Qué carajos? Pero es que resulta que esto es un paso adelante respecto a cómo se hace el desarrollo de aplicaciones modernas en cosas que no son la web. Eso funciona con componentes para que sean fácilmente transportables. No tienen que estresarse si en este momento no lo entiendan, solamente sean conscientes de que exista y a medida que van avanzando lo pueden ir tomando.
CSS también toma un tiempo porque entender esto es una caja, esto es elástico, esto es responsive, esto es una fuente, esto es una tipografía, esto es un color, esto es un borde, esto es una animación, esto es una transición, toma tiempo y ese tiempo está derivado en práctica y esa práctica requiere que ustedes le inviertan mucho tiempo a CSS. Eventualmente ustedes empiezan a pensar en CSS y cuando ustedes empiezan a pensar en CSS ocurre algo mágico. En ese punto ustedes pueden empezar a buscar empleo porque si ustedes logran HTML y CSS y ya lo tienen todo completo, ya pueden ser Junior Frontend Developers. Todavía les falta JavaScript, pero mucha gente esto es lo que necesitan, lo mínimo. Y a partir de aquí ya empieza a funcionar la cosa. Ese pensamiento de CSS es muy importante. Por cierto, hay herramientas que hacen CSS más fácil. Yo normalmente no las menciono tanto porque normalmente generan pereza. La gente dice, listo, esto es lo que yo hago y a partir de aquí no aprendo nada más. Se las menciono porque en ocasiones les van a ahorrar la vida. Una de ellas es Bootstrap y la otra se llama Foundation. Y obviamente hay montones de librerías. Hay una librería que se llama Materialize, entre otras, que son básicamente sistemas de diseño que ya integraron mucho de lo que yo ya les mencioné. Bootstrap, por ejemplo, se usa en múltiples startups. Ustedes van a ver Bootstrap en todos los Startup Weekends. Twitter creó una de estas específicamente para hacer más rápido el desarrollo de frontend, etc. Úsenlos, apréndanlos, pero no se limiten a ellos. Ese sería el problema, que ustedes se limiten a aprender estos sistemas. Cuando ustedes avanzan, ustedes van a descubrir que existe un mundo alternativo que nadie les había contado y es el mundo de los precompiladores de CSS. Y los precompiladores de CSS, que ustedes los conocerán como Sass, Less o si son hipsters y atractivos como en Platzi, Stylus. Esto de acá es básicamente una forma distinta de hacer CSS, porque CSS como lenguaje es viejo, los puntos y comas, no tiene variables, es súper difícil, entonces estos son sistemas que hacen más fácil y más rápido el desarrollo. Platzi usa Stylus, el resto del mundo usa o Sass o Less, pero aquí ustedes empiezan a entrar en una caja de Pandora muy interesante, porque para que esto funcione, ustedes tienen que hacer algo que se llama compilar. Y compilar es que ustedes escriben código en Sass, Less o Stylus y usan un archivo que convierte eso en CSS, porque los navegadores no entienden Sass, Less o Stylus, entienden CSS normal. Entonces lo tienen que transformar para poder usarlo. Y esos compiladores se ejecutan a través de algo que se llama la línea de comandos. Y la línea de comandos es como cuando ustedes abren una ventana de DOS, que es como negra con texto en blanco. Y para entender línea de comandos o la terminal, ustedes tienen que entender Unix o Linux y entonces ustedes empiezan a abrir la mente porque resulta que todos los desarrolladores web del mundo hacen esto. Pero antes de eso quiero hablarles de algo muy importante que también van a necesitar si son frontends, y adquirir esto es muy difícil, muy difícil, pero si lo logran van a ser imparables y es adquirir gusto. Adquirir el feeling de que un diseño es bueno o es malo. Adquirir esa sensación de que yo sé diseñar. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Y eso se logra leyendo de diseño, rodeándose de diseñadores, hablando con diseñadores, buscando ser mejores, etc. Hasta ahora no tenemos JavaScript. ¿Qué pasa cuando entramos en el mundo de JavaScript? El mundo de JavaScript es otro planeta completamente distinto, porque todo lo que les acabo de hablar no es programar. Todo lo que yo les acabo de hablar es algo que no tiene nada que ver con programación. Lo más cercano que tiene que ver con programación es compilar Sass, Less o Stylus. JavaScript es programar y lo primero que ustedes tienen que hacer para hacer JavaScript es aprender a programar. Afortunadamente, Platzi está acá para ustedes. Nuestro curso de programación básica es gratis. Gratis 100%. 700,000 personas han pasado por ahí. Gratis. Y pueden entrar ya mismo y aprender a programar dándole clic acá arriba si me están viendo en YouTube. Y si me están viendo en vivo o no le quieren dar clic acá arriba en YouTube, vayan a platzi.com/programación. Y ese curso de programación les enseña a programar, adivinen en qué, en HTML y en JavaScript. Intento no enseñarles CSS porque no quiero distraerlos con eso, pero ahí es donde ustedes aprenden HTML y JavaScript. Asumiendo que ustedes ya saben programar, hay una serie de conceptos complejos de JavaScript. El concepto más complejo y donde yo veo a los estudiantes sufriendo más es cuando se enfrentan a que el mundo de JavaScript es asíncrono. Es fascinante, es uno de mis deportes favoritos ver a los estudiantes sufrir con que JavaScript es asíncrono. ¿Qué significa que es asíncrono? Que el código que ustedes escriben no necesariamente corre en el orden en el que ustedes lo escriben. Imagínense eso. Por ejemplo, imaginen que ustedes le dan clic a ver más comentarios en una lista de comentarios de Facebook, pero no pasa nada. Y no pasa nada.
y pasa un rato y ¡pum! Empiezan a cargar. Piensa en lo que pasó internamente. Lo que pasó internamente es esto. Yo tengo un componente y ese componente le di clic. Una vez yo le di clic, el componente mandó una señal a un servidor y ese servidor mandó un dato a la base de datos. Y todo este proceso se demora dependiendo de tu conexión de internet. Puede que la conexión de internet o de Facebook o la tuya sean lentas o puede que sea muy rápido, pero lo importante es que no ocurre tan rápido como si corre el procesador de tu computador. Esta conexión se va a demorar 10 o 100 veces más que tu computador, porque si esta conexión se demora 80 milisegundos, tu computador se demora menos de 1 milisegundo en decidirlo. Entonces tu computador sigue ejecutando acciones. Pero si la sigue ejecutando sin los datos, no te va a poder mostrar los comentarios. Entonces el computador tiene que esperar. Y estoy esperando y de repente la base de datos le pasa el dato al servidor y el servidor se lo pasa al frontend y entonces el frontend dice ya tengo los datos, ahora los voy a colocar en componentes reactivos y esos son los comentarios. Inesperado, ¿cierto? O de pronto esperado, pero no necesariamente algo que ustedes tengan en mente. Eso es un proceso asíncrono dentro de la programación. Y esos procesos asíncronos son difíciles de entender porque nosotros tenemos que dispararlos a partir de diferentes herramientas de código. Una de esas herramientas de código es una cosa que se llaman callbacks. Y esta es la forma vieja de hacer lo que nosotros llamamos eventos. Para resumirlo, es básicamente una función que se ejecuta en el momento en el que llega un dato. Entonces yo le digo a JavaScript, oiga JavaScript, voy a pedir estos datos y cuando lleguen, ejecúteme esta función, ¿cierto? Y eso funciona bien, pero resulta que no funciona tan bien en nuestro mundo moderno, donde puede que nunca pase. Entonces nosotros ahora usamos una nueva técnica llamada promesas. Y las promesas son una mejor forma de hacer este regreso. Las promesas vienen de un mundo mágico y oscuro llamado Java. Y Java no es JavaScript. Recuerden que si ustedes vieron el curso de programación básica, hay una especie de grillo en Kyoto que muere cada vez que ustedes confunden Java con JavaScript. A pesar de que es el mismo lenguaje y el mismo nombre y comparten sintaxis, son lenguajes bastante diferentes. Java es un lenguaje creado en Sun Microsystems, ahora Oracle, que es el lenguaje que corre en Android, es un lenguaje que está conectado a múltiples otras herramientas que funciona de manera nativa en teléfonos móviles, en computadores, etcétera, donde JavaScript es un lenguaje que nativamente corre en el navegador y a través de Node.js también puede correr en el servidor, pero con técnicas distintas, código distinto, librerías distintas, todo distinto. Esas son promesas. Una de las cosas, uno de los primeros estrellones asíncronos que la gente sufre cuando están creando código en JavaScript es Ajax. Ajax significa Asynchronous JavaScript and XML o XML y JavaScript asíncrono. Y aquí hablemos un minuto de esto, de XML y hablemos de JSON. XML es muy similar a HTML, pero en vez de traer información visual, trae información estructurada. Entonces, en vez de tener etiquetas que el navegador interpreta, tiene etiquetas que cualquier persona puede escribir. Y el objetivo de XML es poder transmitir datos entre diferentes lenguajes de programación. XML es muy verborrágico. Eso significa que la sintaxis tiene un montón de letras que no se usan para nada excepto para definir su estructura. Entonces a alguien se le ocurrió, mejor escribámoslo en JSON. JSON se parece a CSS y yo entiendo, si esta es la primera vez que ustedes están enfrentando a esto, ustedes tienen un dolor de cabeza brutal, no saben si esto es para ustedes, de pronto debieron haber seguido la carrera de diseño gráfico a pesar de que sus padres les dicen que no van a ganar nada de plata, están reflexionando si realmente tienen que cambiarse de otro lado, pero esto es práctica, estos son detallitos. Ustedes entienden JSON en una hora en un curso normal de Platzi y a partir de ahí les queda para toda la vida, lo mismo XML. El cuento es que esta es la forma en la que los servidores, lo que está allá en internet, te manda los datos a tu computadora, XML y JSON. La forma en la que JavaScript lo trae sin recargar la página se llama Ajax. Al principio solamente existía XML, por eso se llama Asynchronous JavaScript and XML, pero realmente es una forma de cargar cualquier tipo de datos del servidor a tu navegador y ha ido evolucionando muchísimo. Ahora es una cosa con HTML5 que se llama Fetch, pero antes era una llamada que literalmente se llamaba XML HTTP Request. Eso es del pasado distante. ¿Y saben quién se inventó Ajax? Ajax es la razón por la que tenemos Gmail en el 2004. ¿Y quién se inventó Ajax? Fue Internet Explorer. Así que Internet Explorer no fue 100% malo. Fue muy malo, sin embargo. Pero no fue 100% malo, nos trajo cosas muy interesantes. También nos trajo una estandarización de CSS, entre otras cosas. JavaScript se pone mucho más complejo. Existe una cosa en JavaScript que también genera mucho dolor de cabeza, llamado workers. Los workers es una forma de correr múltiples códigos JavaScript al mismo tiempo. No sé si ustedes lo saben, pero la gran mayoría de nuestros computadores no tienen un procesador, tienen múltiples, es lo que llaman varios núcleos. Cuando ustedes ponen a correr un código, a veces quieren que corra en paralelo. Por ejemplo, si yo estoy abriendo en este momento Instagram, yo quiero que me carguen las fotos de Instagram, pero que en
paralelo me vayan cargando las historias de Instagram Stories. Eso se hace en 2 hilos, 2 líneas de código que en paralelo van haciendo la misma cosa. Eso es lo que nosotros logramos a través de Workers. No es súper popular, no siempre se usa, pero es importante. Y luego vienen otras cosas, por ejemplo, DOM Manipulation o manipulación del DOM. El DOM es esta estructura visual, también conocido como Document Object Model. Es la forma en la que nosotros manipulamos HTML. Por ejemplo, si yo le doy clic a un botón y quiero que una caja se mueva de un lado para otro, si yo quiero cerrar una caja, si yo quiero modificar el aspecto visual de algo, eso es manipular el DOM. En el pasado distante se hacía con una cosa muy bonita que a la gente le gustaba mucho, llamada jQuery. Y jQuery por mucho tiempo fue una muy buena idea. Pero por ahora vamos a meter jQuery en la misma caja roja donde metimos a Internet Explorer hace un rato, lo vamos a meter acá, que es la caja de las cosas viejas que jamás se deben volver a tocar. Porque ya no se necesita jQuery para hacer este tipo de cosas. Ahora, simplemente con JavaScript normal, tú puedes manipular el DOM o el Document Object Model. Y lo voy a dejar por acá. DOM. Document Object Model, que es básicamente los elementos gráficos de información que nosotros queremos manipular. Luego esto se pone muy complejo, como todo se pone muy complejo. Resulta que hay una gente en Microsoft que desarrolló algo llamado TypeScript, y TypeScript es muy similar a lo que es Sass y Less. TypeScript es un compilador que se monta encima de JavaScript y es como un lenguaje aparte. Pero como los navegadores corren es JavaScript y no TypeScript, yo lo tengo que compilar a JavaScript. Entonces tengo que hacer toda esta vaina de la línea de comandos, bla, 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 etc. Y luego por acá, cuando yo empiezo a hacer eso, empiezo a tener una cosa que se llaman empaquetadores. Por ejemplo, para traer librerías, yo puedo usar NPM. No me voy a meter a qué es NPM, Node Package Manager, pero no nos metamos allá. Y si yo quiero conectar todo este sistema y con un solo botón tenerlo listo para subir al servidor, antes tenía que hilar un montón de cosas, ahora uso una cosa que se llama Webpack. Y la vida es mucho más fácil desde que estas cosas existen. Ustedes son jóvenes y no se acuerdan de la vida mía, donde antes nos tocaba hacer eso. Y luego empieza uno a pensar en dónde entra React.js. Bueno, React.js es una cosa que conecta JavaScript con CSS, con HTML y con el sistema de componentes reactivos. Se lo inventó Facebook y hace la vida más fácil. Y al mismo tiempo, muchos otros han nacido en esa categoría. Angular, si a ustedes les gusta Java, usen Angular. Y ojo, esto es muy importante. No les estoy diciendo, si ustedes saben Java, usen Angular. Les estoy diciendo, si a ustedes les encanta Java, usen Angular. Si a ustedes no les encanta Java y les gusta un poco más JavaScript, usen React. Y si a ustedes les gusta algo que sea 100% empujado por la comunidad, usen Vue.js, B-U-E, que son muy interesantes y han avanzado mucho. En el futuro vienen más cosas. Por ejemplo, todo esto lo podemos empaquetar con un WebView. Un WebView es básicamente un navegador metido entre una aplicación nativa a través del uso de PhoneGap, que es el proyecto Córdoba, u otras herramientas, y creamos aplicaciones móviles. O podemos empaquetarlo con código nativo de aplicación móvil, como con React Native o con Ionic, y hacer aplicaciones móviles. Podemos reemplazar XML y JSON con una nueva tecnología que supuestamente va a hacer la vida más fácil para todos con respecto a transmitir datos entre el cliente y el servidor, es decir, entre el backend y el frontend, que se llama GraphQL. También hay formas de agarrar todo esto y empaquetarlo en una vista que se puede instalar en Windows, Linux y Mac. Así corre Spotify, así corre Discord, así corre Slack, y crear aplicaciones nativas de escritorio con todas estas tecnologías. Y luego, a medida que ustedes van avanzando, tienen que entender, por ejemplo, qué significa deployment e integración, cómo mando esto al servidor, cómo hago testing, cómo hago el flujo de desarrollo, cómo hago pull request, cómo me integro con otros desarrolladores, qué arquitecturas de nube hay nubes elásticas, hay nubes que simplemente son el mismo servidor de toda la vida, qué es sharding, cómo hago para que la misma aplicación corra en 20 servidores y no se me desincronicen los datos, qué es un Content Delivery Network, cómo distribuyo los datos estáticos en diferentes países del mundo, qué es replicación, qué es OWASP, que son los estándares para que no me hackeen, qué es SQL Injection, que es básicamente inyectar desde tu interfaz código para que en el backend se dañe tu base de datos, o qué es Cross-Site Scripting, que es básicamente robar la información de credenciales de otro usuario para fingir ser ese usuario y hacerte daño. Y luego vienen cosas más grandes. Todos esos conceptos están en el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software de Platzi, al que tú entras, si estás en YouTube, dando clic acá o yendo a platzi.com/fundamentos, y es bastante bueno. Y hay algo que ustedes deben saber, es muy importante. Todo esto no tiene sentido si ustedes no aprenden qué es Git y qué es GitHub. Git y GitHub, o GitLab, depende de lo que a ustedes les guste usar, cualquiera de los dos está bien, son sistemas de control de versiones. Y el control de versiones es muy sencillo de explicar. Ustedes antes tenían versión 1, versión 1.5, versión 1.5 final, versión 1.5 final.psd. No hay que vivir en ese mundo. Hay sistemas que guardan todos los cambios y los distribuyen entre múltiples programadores para que no se pisen entre sí, y luego consoliden la versión final entre múltiples programadores o ustedes solos. Les permite volver en cualquier momento al historial de lo que hicieron y luego les permite subir la versión maestra al servidor. Eso es Git y GitHub. Son sistemas de control de versiones. Es
imposible conseguir un empleo en esta industria sin saber Git y GitHub. No es difícil, es imposible. Imposible, absolutamente imposible. No se puede hacer, no se puede hacer, pero no se puede hacer. Pero es que no se puede. Y vienen otras cosas, por ejemplo, Next.js es una cosa que se monta encima de React.js para que sea muy fácil programar y muchas de estas cosas se simplifiquen, pero entonces ustedes dependen de lo que Next.js haga. Y lo más importante que les quiero dejar es la diferencia entre less y more, o la diferencia entre menos y más. Y quiero hacer un énfasis aquí muy importante entre qué significa less y more. Hagan menos código. Entre menos código escriban para solucionar un problema, es mejor, es mucho mejor, porque va a ser más fácil de mantenerlo. Pero no significa que hagan código ilegible. Si hacer el código más largo hace que sea más leíble, entonces están mucho mejor. Y un código más leíble es mejor que un código más corto. Esto es por una regla. De todo el tiempo que ustedes pasan programando, aproximadamente el 10 o el 15% del tiempo, que yo represento acá en rojo, se la pasan ustedes escribiendo código. Eso significa que el 80 al 90% del tiempo, que yo coloco acá en azul, es leer código. Esto es leer código, donde esto de acá es escribir código. Como ustedes la mayor parte del tiempo van a estar leyendo código, ustedes tienen que hacerse la vida más fácil a ustedes mismos. Los programadores que creen que son increíbles porque metieron 8 líneas de código en una sola, en una cosa ilegible, son malos programadores, son novatos que se creen senior, que por cierto es la peor combinación, eso se llama falsa sensación de seguridad. En cambio, los buenos programadores, los que realmente son senior, entienden que no se trata de impresionar a nadie, se trata de hacer tu código fácil de entender para el futuro. Entre más simple mejor, entre más complejo peor. Y ustedes dirán, pero es que esto ya es muy complejo, alguien no siguió las reglas. Y la respuesta es sí, la web es un sistema muy roto, la web es un sistema anárquico y radical, donde todo el planeta entero de alguna manera mágica se aseguró de que mi voz llegue a ustedes el día de hoy, porque ustedes me están viendo en este momento gracias a que este sistema funciona. Es un milagro, pero es un milagro que ustedes pueden aprender. Es un milagro que ustedes pueden aprender dedicándole 1 hora al día en 3 meses, en 4 meses.